Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estén sintonizando esto. Mi nombre es Alejandro Crespo, soy pediatra agricultor y hoy, por cortesía de la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría Filial Sucre, a quienes les agradezco la oportunidad, estaré con ustedes conversando un poco del costo de no vacunar, agradecido por supuesto con la doctora Mari Caballero por la invitación, pero también con todo su equipo y con ustedes que están hoy presenciando esto en este momento. Entonces, bueno, vamos a hablar de cuánto cuesta no vacunar a niños, pero también a adultos, ¿no? ¿Y por qué creerme a mí que estoy hablando de esto? Bueno, mi nombre es Alejandro Crespo, como se los decía, soy médico cirujano de la Universidad de Carabobo, acá en Aragua, graduado en el 2012. Tengo un diplomado de gerencia de salud pública de Fundacelac y Funduce del año 2013. Soy pediatra agricultor de la Universidad de Carabobo, Hospital Central de Maracay, desde el año 2016. Considero en la estancia materna de UNICEF y de la Universidad Industrial de Santander desde 2017. Trabajé como pediatra internacional para Emergency NGO en la maternidad de Annaba en Panjshir, Afganistán, en los años 2019, 2020 y 2021. Soy presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría desde el 2021, el periodo 21-23 y 23-25. Durante estos años he sido conferencista local, regional y a nivel nacional, principalmente en temas de vacunas para varias sociedades científicas, algunas empresas y algunos grupos de personas interesados, y hago mi ejercicio libre de la profesión en maternidad La Floresta de Maracay. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a tratar de establecer cuánto cuesta vacunar y luego tratar de responder a la pregunta de cuánto cuesta no hacerlo. Entonces trataremos de definir entre este par de cosas si vale la pena definitivamente invertir en vacunación. Luego hablaremos un poco de cómo estamos en Venezuela a propósito de la semana de vacunación de las Américas. Es importante saber esto. ¿Qué consecuencias ha traído estar en Venezuela como estamos en este momento desde el punto de vista de vacunas? Y trataremos de hacer algunas conclusiones. Entonces empezamos con ¿cuánto cuesta vacunar? Establecer eso es complicadísimo, porque definitivamente depende del país, depende de la persona. Habrá un costo que variará muchísimo. Contra cuántos antígenos se protege, de qué país estamos hablando, cuánto se compra anualmente, entre muchísimas otras cosas. Este quizás es el estudio más interesante que se ha hecho hasta ahora al respecto, un estudio europeo que se llama el costo de vacunación a través de la vida, o sea, desde que uno nace hasta que uno fallece. Una revisión de el occidente de Europa. Seleccionaron 8 países europeos, de los cuales vacunan entre 10 y 10 contra 10 a 17 enfermedades entre los años 2014 y 2015, y establecieron cuánto cuesta vacunar en esos lugares a través de la vida de una persona, ya sea varón o hembra, tenga o no condiciones de salud. Establecieron cuánto cuesta solo comprar las vacunas y cuánto cuesta la administración de ellas, y hubo algunos detalles que lógicamente son muy difíciles de estimar, como si están comprando mediante este o aquel mecanismo, cuánto cobra un médico o una enfermera que iba allá. Hay algunos costos que se estimaron pues, someramente, pero definitivamente es un estudio de muy alta calidad. Vacunar entonces en Europa, en el occidente europeo, cuesta a lo largo de la vida de una persona entre $443 y 3.395 euros, perdón, no dólares, depende de donde lo estemos mirando. El lugar menos costoso, el rango más bajo, es un hombre sano en Suecia desde que nace hasta no menos de 75 años, que cuesta eso, 443 euros entre la vacuna y el costo de administración, lo que corresponde a unos 44 euros por enfermedad, insistiendo que aquí ponen pues vacunas para 10 antígenos en el sector público. El más costoso en Inglaterra, o el rango más alto, es una mujer con condiciones de base, o sea, con algún tipo de enfermedad. En Inglaterra, recordando, en Inglaterra se ponen vacunas contra 17 antígenos, perdón, contra 14 antígenos, y las mujeres en este estudio tiene un costo mayor vacunarla a través de la vida, pues por la vacuna del VPH, y estableciendo que esta mujer pues tiene condiciones de base, por lo que requiere vacunarse todos los años contra la influenza, contra el meningococo en la edad pediátrica y luego en la adolescencia, etcétera. Entonces, en líneas generales, en el mundo occidental, el costo de vacunar a través de toda la vida, o sea, desde que usted nace hasta que fallece, cuesta entre 440 y 3.400 euros a lo largo de la vida. 3.400 euros son más o menos 3.650 dólares, ¿no? Entonces la gente va por el consultorio y le dice a uno, bueno, pero es que es carísima esa vacuna, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender si estos 3.400 euros, 3.650 dólares, es carísimo a lo largo de una vida. Entonces tendríamos que establecer cuánto cuesta no hacerlo, cuál sería la otra opción.
Hay un estudio muy bueno que es de el impacto global de la vacunación contra el COVID-19, porque es algo que tenemos aquí reciente, fresco, ¿no? Este primer año de vacunación, o sea, entre el 8 de diciembre de 2020 y el 8 de diciembre de 2021, que fue el 8 de diciembre la primera fecha que se puso una vacuna contra el COVID-19 fuera de ensayos clínicos, esta gente hizo unos modelos matemáticos estimando el porcentaje de vacunación reportado por los estados, la cantidad de casos reportados por los estados, el exceso de muertes, que es aquellos casos que no se reportaban como muertes por COVID-19, pero que si uno saca la cuenta no eran muertes esperadas para ese momento. Entonces se estiman que algunas de esas muertes en exceso eran por COVID-19 y en líneas generales, incluyendo pues los datos relativos a la infección por Omicron, que luego fue la variante que hubo este año, y pues algunas medidas que hubo en algunos países, que se lo usó mandatorio de mascarillas, etcétera. Se estima que la vacunación contra COVID-19 en ese primer año, que se puso entre 2020 y 2021, evitó 14,4 millones de muertes en los 185 países estudiados en este momento, en este estudio de este grupo de personas publicaban de Lancet. 14,4 millones de personas es más o menos la cantidad de gente que vive en Rumania, que es un país de Europa del Este. O sea, para tener una idea, es vaciar un país de Europa del Este por completo de personas. Sí, toda esa gente se hubiese muerto porque no se vacunó. Pero ahora, cuando se le suma la gente que murió no reportada por COVID-19, sino como exceso de muertes, lo que les tratan de explicar anteriormente, pues la estimación sube a 19,8 millones de personas. Eso es el equivalente a vaciar Bolivia por completo de gente. En Bolivia vive un poco más de 20 millones de personas en este momento. Entonces, imagínense por un momento que si no hubiésemos vacunado entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021, en un solo año, se hubiesen muerto casi 20 millones de personas más. Entonces, invertir en una persona, como mucho, $3.600 en toda una vida es lo que cuesta pues vacunarlo. Pero si no le hubiésemos vacunado contra COVID durante un solo año a un grupo de personas, pues hubiesen muerto 20 millones de personas. Es muchísimo. Entonces el costo de vidas humanas es escandaloso. La cantidad de vidas salvadas es alrededor del 63%. O sea, la gente que dejó de morirse gracias a que se vacunó, son 60 de cada 100 de las personas que pudieron haber muerto si no se hubiesen vacunado solo en un año con solo una enfermedad. Ahora, cuando trasladamos esto al resto de las enfermedades a lo largo del tiempo, hay un estudio interesantísimo de los datos del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud. Está graficado muy chévere en Our World in Data, que es una página de internet acceso gratuito al que podemos mirar cualquiera de nosotros, que yo me tuve el tiempo de traducir y grafica muy bien el número global de muertes infantiles, o sea, niños menores de 5 años, cada año por causa de muerte. Entonces vemos de izquierda a derecha unas barras que si vemos bien, cómo van disminuyendo desde 1990 a 2017, o sea, alrededor de 30 años de variación, de estudio, de seguimiento. En el año 1990 morían alrededor de 12 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo, producto de diferentes causas. Las causas que ustedes ven en esta barra de colores son causas que pueden ser prevenibles total o parcialmente por vacunas. Por ejemplo, la parte roja de la franja corresponde a las muertes por tétanos, la verde a muertes por pertussis, la rosa a muertes por sarampión, la azul más claro meningitis o encefalitis, la violeta o morada a enfermedades diarreicas y la azul más oscura a infecciones respiratorias agudas. Yo les decía las primeras tres prevenibles completamente por vacuna, las siguientes tres prevenibles parcialmente por vacuna. Mientras que la porción gris de la barra son muertes realmente que no se pueden prevenir a través de la vacunación, como, bueno, muertes neonatales, accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, si ven estos 30 años de seguimiento, las muertes prevenibles total o parcialmente por vacuna se redujeron entre 1990 y 2017 en 5,5 millones de muertes menos en menores de 5 años en todo el mundo en todo un año, mientras que las causas no prevenibles por vacunas ni total ni parcialmente se redujeron apenas en 1,8 millones de vidas salvadas anualmente en menores de 5 años en todo el mundo. O sea, de estos 7,3 millones de vidas salvadas entre el 1990 y 2017, la variación, o sea, porque, bueno, lógicamente son muchas más, pero la variación entre estos casi 30 años, principalmente la reducción entonces es gracias a la vacunación. Entonces, si por COVID establecimos una cantidad de gente que dejó de morirse o se salvó, una cantidad de vidas salvadas gracias a la vacunación, esto es
cuánto ha sucedido en los últimos 30 años gracias a todas las otras demás cosas. Y esto no incluye muertes que ya no ocurren anualmente de 3 a 4 millones de vidas que se salvan, por ejemplo, por la viruela, que es una enfermedad que se erradicó gracias a la vacunación, la única que hemos erradicado en la historia de la humanidad, y no incluye pues quizás algunas otras cosas que vamos a hablar a continuación, como los años perdidos por discapacidad. Entonces, no vacunar no solo tiene un costo en vidas humanas, tiene un costo en otro tipo de cosas y lo vamos a explicar de esta manera. La vacunación no solo salva vidas, sino que es la inversión más costo efectiva en salud que existe. Los epidemiólogos, los médicos sanitaristas, la gente que sabe de salud pública, utilizan unas métricas que se llaman años perdidos por discapacidad, que son complicadas de aplicar y de entender. Hay un estudio muy bueno que se llama El regreso en la inversión o el Return of Investment, gracias a la vacunación en niños en países de bajo ingreso e ingresos medios, que se realizó en conjunto con la Fundación Gavi, que es la Alianza Mundial de Vacunas, y la Fundación de Bill Gates, que explicaron mejor este tema de cuánto se pierde al no vacunar. El regreso de la inversión es, por decir de alguna manera, que usted compra un carrito de perro calientes, compra pan, compra salchichas, papas, salsa, eso le cuesta una cantidad de dinero, usted paga cada cierto tiempo un empleado, pone un esfuerzo y cuánto tiempo le toma en regresar ese dinero y cuánto dinero le regresa toda esa inversión a lo largo de un periodo perentorio. Entonces, si usted invierte, por decir un número, $1.000 en ese carro de perro y ese material, y después usted con ese empleo regresa, por ejemplo, en un año, usted le regresa $1.500 más allá de la inversión, usted dice, bueno, yo regresé mi inversión 1.5 veces lo que invertí, me regreso en un año esta cantidad de dinero. Bueno, si usted hace infraestructura pública, plazas, parques, canchas deportivas, por ejemplo, eso le regresa a usted $3 por cada dólar invertido, si usted es el Estado quien dirige el mismo, ¿no? Ahora, si usted invierte en educación preescolar, maestras, salarios, libros, agua, gente que lo limpia, administrativo, etcétera, cada dólar que usted invierte en eso le va a regresar a lo largo del tiempo $7 porque esto es una muy buena inversión. Si usted lo hace con trabajadores de salud comunitarios, enfermeras, citólogos, médicos de un ambulatorio, bueno, cada dólar que usted invierte ahí le va a regresar $9 por dólar invertido, que es bastante dinero. Ahora, si usted lo hace en vacunas, cada dólar que usted invierte en vacunas le regresa en promedio, depende de la vacuna, según este estudio, $16 por dólar invertido. Hay vacunas que regresan más, como la vacuna de sarampión, y hay algunas vacunas que regresan menos, como las vacunas más nuevas del neumococo, que no hemos podido evaluar lo más posible el impacto porque son vacunas relativamente nuevas. Pero decir que usted pone una vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, contra la hepatitis, contra el hemófilo, invierte ahí $1 y le regresan $16 solo por el costo de la enfermedad, es ya de por sí la inversión más costo efectiva que existe en términos de salud pública y de inversión o en lo público, ¿no? Pero esto es lo que usted no gasta en la enfermedad. O sea, a un niñito, si usted le pone la vacuna del sarampión, volvemos a poner ese ejemplo, y no le da sarampión, pues no se enferma, no se hospitaliza, no hay que gastar dinero en el hospital, la enfermera, el médico, la medicina, etcétera. Pero eso es solo el costo de la enfermedad. Si usted saca la cuenta con los gastos asociados, o sea, lo que cuesta que la mamá esté cuidando de ese bebé, que el papá deje de trabajar, que haya que pagarle comida al niño, al papá, a la mamá, que haya que pagar un taxi hasta la clínica o hasta el hospital, que después haya que hacer terapias, pagar antibióticos a lo largo de una semana, pues hay unos costos asociados a la enfermedad. Pero a lo largo de la vida, este niño va a tener unos costos por culpa de la enfermedad. Porque, por ejemplo, si le dio meningitis porque no se puso la vacuna contra el meningococo, ese niño va a tener un coeficiente intelectual más bajo, va a tener menos oportunidades escolares y laborales a lo largo de su vida, va a dejar de generar ingresos, no va a pagar impuestos, y esto a lo largo de su vida va a generar un retorno de inversión, si usted lo vacuna, evita todos estos gastos, de 44 veces lo que usted le puso. Entonces, si se acuerdan ese dato de $3.650 a lo largo de toda una vida, usted ahora lo multiplica por 44 veces la cantidad de dinero que le va a regresar haber vacunado a esa mujer con una comorbilidad en Inglaterra a lo largo de toda su vida. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, invertir esos dólares o ese dinero realmente vale la pena porque te va a regresar 44 veces tu inversión. Y hay una cosa que es cuánto cuesta erradicar una enfermedad versus cuánto cuesta mantenerla misma y tratarla. Un estudio bien interesante que
el órgano mundial de salud publicó hace algunos años, que se llama Eradication versus Control, la economía de la erradicación o las políticas globales de salud, que da cuenta que por lo menos erradicar la viruela, perdón, costó alrededor de 100 millones de dólares entre vacunar, pagarle a los médicos, a las enfermeras, hacer una publicidad para que la gente se fuese a vacunar, etcétera. Costó eso, 100 millones de dólares. Desde entonces, haber erradicado la viruela anualmente ahorra 1,35 mil millones de dólares. Todos los años el mundo se ha ahorrado 1,35 mil millones de dólares anualmente gracias a que erradicó la viruela. O sea que definitivamente vale la pena poner el plata en vacunar desde el punto de vista de los estados y desde el punto de vista individual. Se estima que erradicar la polio va a costar una cantidad de dinero todavía no muy bien definida, pero una vez que se logre, va a generar un ahorro anual de 1,5 mil millones de dólares. O sea, todos los años el mundo va a ahorrar 1,5 mil millones de dólares en no tener que vacunar contra la polio, pagar a unos médicos, unas enfermeras, una policía, un traslado de vacunas, etcétera. Esto es muy bueno porque todo ese dinero podría invertirse en, por ejemplo, preescolares, infraestructura pública, trabajadores de salud, economía, turismo, etcétera. Entonces, vacunar no solo salva vidas, sino que no vacunar hace que se pierdan vidas, que se pierda dinero, que se pierda inversión en otras cosas, que haya que pagar, por ejemplo, la discapacidad. Si un muchachito le da, insisto, con el caso de la meningitis, y después queda con un problema neurológico que requiere fisioterapia, psicología, silla de ruedas, alimentación de una forma diferente a la normal, pues todo esto es un gasto asociado al costo de la enfermedad que uno debe tomar en consideración. Entonces, para definir si vale la pena vacunar, hay que tomar en cuenta no solo las vidas salvadas, sino que en los países que vacunan, en las familias que vacunan, aumentan sus ingresos porque los niños no solo sobreviven, no solo que no gastan en la infección, etcétera, no solo que las familias no tienen que invertir en pagar la enfermedad, sino que los niños ganan unos años en un periodo total de años. O sea, sobreviven a la enfermedad, ganan mejores, logran mejores notas en la escuela, logran mejores empleos, producen dinero, pagan impuestos, etcétera. Además, hay un aumento en el coeficiente intelectual de los niños vacunados. Hay una cosa que se llama el efecto Flynn, que es desde hace no menos de 50 años, están estudiando el coeficiente intelectual de la gente alrededor de no menos de 180 países del mundo, y todos los años, o por lo menos cada década, el coeficiente intelectual de la gente alrededor del mundo está aumentando. Y las causas no están tan bien definidas, pero una de las cosas que sí se sabe con certeza es que el hecho de que los niños se enfermen menos, gracias a que se vacunen, hacen que el coeficiente intelectual de los mismos aumente. Insisto, en el caso del niñito que le dio meningitis, se sabe ya con certeza que ese niñito que le da meningitis va a tener una mayor dificultad en la escuela que el niñito que no le dio, por ende va a tener menos opciones de acceder a la universidad, por ende una carrera profesional menos privilegiada, una posibilidad de empleo peor pagada que el niñito que no se enfermó. Entonces vale la pena vacunar. Y a lo largo de toda la vida, o sea, durante todo un periodo vital de una persona, hay unos cambios totales en el ingreso porque el dinero que no se invierte en silla de ruedas, antibióticos, etcétera, va a terminar invirtiéndose en otras cosas y generando una cantidad de dinero para toda la sociedad, no solo para la familia y para esa persona en particular, que hace que definitivamente valga la pena vacunar. Ahora, ¿cómo estamos en Venezuela respecto a la cobertura de vacunas? Porque estamos en la Semana Mundial en la semana, perdón, de vacunación de las Américas, y hay que saber cómo estamos. Pues realmente no estamos bien. Esta cobertura es la cobertura de Venezuela para el año 2021. El Estado venezolano no ofrece datos desde esta fecha, se nos podemos dar datos más actualizados. La meta de cobertura es esto que dice aquí, 95%. Ninguna vacuna en Venezuela llega a eso. La única que lleva relativamente cerca, y es 75%, es la vacuna contra fiebre amarilla, y disminuyó 7% respecto al año previo. Todas las demás están por debajo de eso. Si miran, hay tres vacunas que están en cero, que es la vacuna del rotavirus, la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo, que el Estado venezolano dejó de vacunar contra estas cosas a los niños menores de 5 años desde el año 2017. Estas tres están en cero. Un niño menor de 2 años en este país debería tener esta cantidad, todas estas dosis de vacunas recibidas. En promedio, un niño en Venezuela cuando llega a los 2 años ha recibido el 52,5% de las dosis de vacunas que debió haberse puesto. O sea, la mitad de las dosis de vacunas que se tenía que haber puesto, el Estado no se las puso por una u otra razón. Pero si usted suma
las dosis de rotavirus, las dosis de influenza, las dosis de neumococo, pues apenas ha recibido en promedio en Venezuela para el año 2021 el 39,41% de las dosis de vacunas que debería recibir. Básicamente, 2 de cada 3 dosis de vacunas no las está recibiendo un niño en este país al día de hoy cuando cumple 2 años. Y eso es escandaloso. ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, en buena parte porque el Estado venezolano dejó de invertir en vacunas. Esta gráfica es de creación propia gracias a los datos de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Están disponibles en esta página que yo les dejé aquí abajo. Y pues esos gastos en promedio en Venezuela, los 10 años previos al decenio actual, eran de alrededor de 34 millones de dólares todos los años. Esto es vacunas, inyectadoras, etcétera, ¿no? Entonces, 36 millones de dólares anualmente invertía o gastaba el Estado venezolano en vacunas. Y si miran, desde el año 2014 empezó a caer en caída libre, en picada, esa inversión hasta llegar a menos de 10 millones de dólares anualmente, año 2021, insisto, último año que se reportó. O sea, de un promedio de 36 llegamos a invertir casi 50 millones de dólares en el año 2014, cuando se introdujo en este país un par de vacunas de gran importancia, como por ejemplo la vacuna del neumococo. Pues ahí invertimos alrededor de 50 millones de dólares y hoy estamos invirtiendo menos de 10, o sea, en caída libre la inversión. Y pues a mí no me vengan con el cuento de las sanciones, porque las sanciones individuales fueron en el año 2017 y la caída viene desde el año 2014. No solo que el Estado dejó de invertir, sino que desde el año 2000 en adelante, casi el 100% de la inversión en vacunas que dijimos anteriormente, lo hizo el Estado venezolano, pues desde sus arcas. Solamente en el año 2003 invirtió el 97% y 3% fue gracias a donación. Bueno, a partir del año 2019, esto cayó al 25%. O sea, 1 de cada 4 dólares que se invierten en vacunas en este país no sale de las arcas del Estado venezolano, o sea, el Ministerio de Salud, el dinero que nosotros pagamos en impuestos, sino que viene por medio de donaciones de UNICEF, donaciones de EPS, donaciones de algunos estados. 75% del dinero que se invierte en vacunas, que hoy cayó bruscamente, se hace pues gracias a donaciones. Apenas el 25% de ese dinero lo paga el Estado venezolano con los impuestos que nosotros pagamos. Y eso es escandaloso. ¿Y en qué repercute todo eso? ¿Cuál es el costo de no poner esas vacunas adecuadamente, de esas coberturas tan bajas y de esa inversión tan baja? Pues una de las grandes cosas fueron las dos epidemias que vimos entre 2016 y 2019. Una de ellas de difteria, que hubo entre 2016 y 2019 más de 1.800 casos oficiales reportados en el Estado venezolano, con más de 300 muertes, la mayoría de ellos en menores de 5 años, la enorme mayoría de ellos en niños de comunidades indígenas muy empobrecidas de nuestro país, que pudieron ser fácilmente evitados gracias a la vacunación. Recordar que nosotros, cuando hubo estos casos de difteria y estas muertes, ya llevamos más de 24 años sin ver a nadie morirse por difteria. O sea, todo esto pudo haber sido evitado. Y para los que sabemos un poquito de epidemiología, sabemos que 300 muertes para 1.800 casos es entre 17 y 19 veces más la tasa de letalidad esperada. O sea, probablemente este 1.800 esté multiplicado al menos por 16 en términos de casos para justificar esta cantidad de muertes. Si no, los niñitos venezolanos son particularmente susceptibles a morirse de difteria por la razón que sea. Lo más probable es que estos casos hayan sido un subregistro y que estas muertes no sean una tasa de letalidad particularmente alta, sino un subregistro escandaloso en nuestro país. Y también costó no vacunar en este país que muchos niños se enfermaran de sarampión y se murieran de esto. Entre el año 2017 y 2019, cuando cayeron las coberturas de la primera y la segunda dosis de la vacuna del sarampión, rubiola y la papera, hubo 7.000 casos oficiales de sarampión en Venezuela con 80 muertes. E insisto, epidemiológicamente esto quiere decir una tasa de letalidad muy alta, una cantidad de muertes respecto al número de casos muchísimo más de lo esperado para la enfermedad. O sea que también podríamos estar hablando de un subregistro muy importante en este país. Este epidemia de sarampión, recordemos que hasta la llegada del COVID-19, el sarampión era la enfermedad que más fácilmente se transmitía, o sea, con el R sub 0 más alto del mundo, pues terminó en casos en Brasil, en Colombia, en Argentina, en muchísimos lugares del mundo relacionados con niñitos que salieron de aquí con sarampión por no haberse vacunado. Y por eso es que ahora cuando la gente pide el paro, le dicen, pues váyase a vacunar con sarampión, pues no quiero que me traiga sarampión para acá. Estamos rayados lamentablemente como una gente que no se vacuna bien porque el Estado no invierte y pues terminamos exportando enfermedades. Eso está muy mal. En conclusión, para tratar de redondear esto un poco, vacunar no es caro.
Sí, definitivamente es menos caro si lo hace el Estado, si compra millones de dosis anualmente y si se diluye el costo en muchos venezolanos. Llegar al consultorio de bolsillo es un poco más difícil, pero definitivamente es más caro enfermarse, que el niño esté hospitalizado, se muera por la enfermedad que se pudo prevenir por vacuna. En términos de vidas humanas, pero también en términos económicos, es 16 veces más caro enfermarse que pagar la vacuna. Y en términos de coeficiente intelectual y de gastos a lo largo de la vida de una persona, es mucho más caro enfermarse que vacunarse. Caro entonces es perder todo eso. Vacunarse no es caro. Las vacunas y la vacunación es segura, es efectiva, costo efectiva y salva millones de vidas cada año. Solamente en viruela se salvan 3 a 4 millones de vidas anualmente desde que se erradicó esa enfermedad alrededor de la década del 70. Las coberturas en la inversión en vacunas de Venezuela son pésimas, son muy bajas, son muy malas y nosotros tenemos mucho por hacer al respecto, por ejemplo, con cosas como esta que está haciendo la Sociedad de Pediatría del Estado Sucre, a los cuales les agradezco la oportunidad de conversar con todos ustedes y lo que están haciendo ustedes de escuchar esto. Pero también hay que hablar de esto en el banco, en la cola de la farmacia, en la escuela, en el consultorio, en las redes sociales, en cualquier espacio que tengamos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, exigir vacunación y vacunas para nuestros niños, exigir que la vacuna del neumococo y el rotavirus vuelvan a nuestro esquema de inmunización al país, que venga la vacuna contra el VPH, que somos uno de los pocos países de todo el continente americano que no la ponen a las niñas ni a los niños a partir de los 9 años, a pesar de que dijeron en el año 2015 que desde el 2016 en marzo le iban a poner y estamos en abril del 2024, 8 años después, y todavía no la están poniendo. Tenemos que exigir que venga a vacunar la influenza, que vemos niños con todos enfermos con neumonía por influenza en nuestras clínicas y hospitales, porque no se vacunan, porque no está disponible en el país, pero también vacunas para los adultos mayores, como el zóster, como la influenza, como el neumococo, etcétera. ¿Y por qué yo digo que esto hay que hacerlo? Bueno, definitivamente una cosa muy interesante que dijo Martin Luther King en uno de sus mejores discursos a lo largo de su vida, es que la tragedia definitiva no es la opresión y la crueldad de la gente mala, porque a mí me parece muy cruel que no haya vacunas y que no se invierta en vacunas. Lo realmente trágico, decía Luther King, es el silencio de la gente buena como tú y como yo, que si no decimos nada, pues eso sí sería una tragedia. Debemos decirlo, debemos reclamarlo, debemos exigir vacunas para todos en la semana de vacunación de las Américas, pero en nuestro día a día, para que esta realidad cambie. Definitivamente yo les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí escuchando esto que yo tenía que decir, a que me invitaron a conversarlo y dejo abiertas, pues ahí están mis redes sociales, si tienen alguna pregunta y los comentarios en este video en la medida de lo posible haremos lo que se pueda para responderlo y quedo completamente a sus órdenes para cualquier cosa que tengan a bien, cualquier pregunta que tengan a bien hacerme o algún tipo de invitación. Nuevamente, gracias a la filial Sucre de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por esta amable invitación y esperemos que sea una de muchas en lo sucesivo. Claro.